Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Prediquemos la gloria de Jerusalén al mundo entero. Hasta ahora, Dios Padre nos ha concedido muchas bendiciones. Por ello, creo que la Iglesia de Dios continuará avanzando diligentemente hacia el eterno reino de los cielos bajo la guía y el liderazgo del Padre Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. El título del sermón de hoy, Prediquemos la gloria de Jerusalén al mundo entero, contiene la importante voluntad de Dios que Él nos ha confiado en esta época. Dios ha revelado a Dios Madre, a sus hijos, en esta época. A través de la revelación del apóstol Juan, podemos ver la escena del desarrollo de una gran batalla espiritual. En la batalla aparecen la mujer y el resto de su descendencia y su enemigo, el dragón. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 12, el dragón se refiere a Satanás. Dios nos hizo saber que habrá una gran batalla espiritual contra Satanás, el diablo y sus seguidores. Sin embargo, durante un largo tiempo, los religiosos del mundo han considerado a Dios únicamente como Dios Padre. Por eso, cuando miran Apocalipsis capítulo 12, hay cierta deficiencia en su explicación. Para los que no conocen la existencia de Dios Madre, resulta imposible comprender el verdadero significado de la escena descrita en Apocalipsis capítulo 12. Como resultado, suelen decir cosas como, ya que Dios mandó sellar el Apocalipsis, no es algo de lo que cualquiera pueda hablar. Sin embargo, el Padre Celestial Ansanjón nos hizo comprender claramente que debemos tener a la Madre Celestial. Podemos entender esto fácilmente a través de la palabra de Dios escrita en Gálatas capítulo 4, versículo 26 y en Génesis capítulo 1. Ya está escrito en la Biblia como evidencia, ¿no es así? Está escrito que el sistema terrenal es figura y sombra del sistema celestial. Cuando miramos el sistema familiar terrenal, comprendemos que también debe haber una madre en el sistema familiar celestial. En la historia de la creación de Adán y Eva, Dios creó a Eva, la mujer de la costilla de Adán. Adán dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», y proclamó que ella sería la madre de todos los vivientes. Esto es lo que aprendemos en el libro de Génesis. Entonces, ¿por qué Dios Padre no reveló a la Madre de manera más prominente en la época del Padre, sino que solo la mencionó en la revelación de Juan? Esta última época del Espíritu Santo es importante. En la época del Espíritu Santo, ¿dónde estarán todos los que no estén del lado de la Madre Celestial? El apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 12 que estarán del lado de Satanás. Por esta razón, muchos falsos profetas y falsos cristos aparecerán en esta época. En tiempos como estos, ¿de qué lado debe estar el pueblo celestial? ¿Qué palabras nos dio el Padre para que permanezcamos siempre del lado de nuestra Madre Celestial Jerusalén? Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. Al dejar estas palabras, Dios Padre nos mostró de qué lado debemos estar para alcanzar la victoria espiritual. Por lo tanto, ¿a quién deben acudir todos los que quieren recibir la vida y entrar en el reino de los cielos? Deben acudir a la Madre Celestial. Esto está contenido en la palabra ven del Espíritu y la esposa en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿No es así?
El Padre Celestial, preocupado de que sus hijos carezcan de discernimiento en la gran batalla espiritual que ha de tener lugar en la última época, nos llevó a comprender que el lugar donde la Madre Celestial mora es Sión. El lugar donde ella more será la gran asamblea, y el lugar donde habite será el refugio de la salvación. Por lo tanto, toda la humanidad ha de venir a ella. Esta fue la lección que Él nos dejó antes de ascender. Manteniendo este claro mensaje en nuestro corazón, veamos la escena escrita en Apocalipsis capítulo 12. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿A quién se refiere el dragón según el versículo 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué es lo que hace? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque esta gran batalla espiritual no se percibe exteriormente, Dios nos hace saber claramente a través de Apocalipsis capítulo 12 que ciertamente habrá una gran batalla entre las fuerzas del mal y el resto de la descendencia de la mujer, es decir, los que siguen todas las enseñanzas de la Madre Celestial. Leamos esto una vez más. Veamos de nuevo el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién se llenó de ira el dragón? Está escrito que se llenó de ira contra la mujer. La mujer está relacionada con la profecía de Génesis, capítulo 3. Entonces veamos brevemente esta escena y luego veamos Génesis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Aquí, en la revelación del apóstol Juan, se menciona una batalla espiritual. Se nos muestra que el pueblo de Dios, que ha de ser salvo en los últimos días, debe ocupar la posición del resto de la descendencia de la mujer. ¿Y las demás personas de qué lado estarán? Estarán inevitablemente del lado del dragón, es decir, del lado de Satanás. Por eso el Padre no reveló a la Madre Celestial en la época del Padre ni en la época del Hijo, sino en la última época, la época del Espíritu Santo. Él ha despertado a sus hijos al camino que conduce al eterno reino de los cielos, diciendo: Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. Entonces, ¿con qué versículo está conectado Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, la revelación del apóstol Juan? Veamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Veamos el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la escena en la que Dios castigó a la serpiente que tentó a Adán y Eva. Aquí, quien habla es Dios, y la palabra ti se refiere a la serpiente. ¿Qué hará Dios? Pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿quién es la mujer mencionada en el libro de Génesis? Es Eva. Como todos lo saben, Eva fue formada de la costilla de Adán. ¿No es así? Veamos lo que Dios dijo sobre Eva en Génesis
capítulo 2, versículo 20. Veamos el capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿a quién hizo Jehová? Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cuál era el nombre de la mujer que fue creada de la costilla de Adán? Era Eva, ¿no es así? Pasemos al capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era. ¿Quién era ella? Madre de todos los vivientes. De acuerdo con lo que Dios profetizó y anunció, ¿quién sería el enemigo de Eva, la esposa de Adán? Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién será el enemigo de Eva? La serpiente. Por lo tanto, Satanás y Eva nunca estarán del mismo lado, ni siquiera en el fin de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿contra quién se llenó de ira el dragón? Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. También está escrito que el dragón se plantó a la orilla del mar, ¿cierto? A través de la revelación del apóstol Juan, Dios nos hace conocer lo que sucederá en el fin de los tiempos. ¿De qué lado debemos estar siempre? Debemos estar siempre del lado de Dios. Intentemos comprender esto de una manera más sencilla. Y el espíritu y la esposa dicen: el que tiene sed, venga. La Biblia nos explica este asunto, ¿no es así? Esto significa estar del lado de Dios. Se llevará a cabo una gran batalla espiritual. Cuando Dios aparte las ovejas de los cabritos y los que serán salvos de los que no, ¿de qué lado debemos estar? Todos debemos estar del lado de la madre. Por tanto, para que los hijos de Dios prediquen la gloria de Jerusalén al mundo entero, Dios les hace saber a través de las palabras de la Biblia que el único enemigo espiritual del diablo es la Madre Celestial. Así como Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés y Pedro siguió a Jesús, el Padre también dio ejemplo diciendo: yo sigo a la Madre, para que sus hijos sepan que la Madre Celestial existe. Por lo tanto, para que podamos recibir la vida eterna en el eterno reino de los cielos, debemos llegar a comprender y reconocer la existencia de la Madre Celestial, ¿verdad? ¿No es por eso que Dios vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo y nos dio a conocer la existencia de la Madre? Veamos Jeremías capítulo 3, versículo 17. Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿Cómo llamarán a Jerusalén? Trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Qué harán todas las naciones? Se reunirán en Jerusalén. Este es el plan profético de Dios que Él cumplirá en la etapa final de su obra de redención. Veamos la profecía en Isaías capítulo 60, versículo 1.
Capítulo 60, versículo 1. Veamos el capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. El capítulo 60 de Isaías trata sobre la gloria que Jerusalén recibirá en el futuro, ¿no es así? Veamos nuevamente el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. ¿A quién se refiere Jerusalén según Gálatas capítulo 4? Por consiguiente, esto significa, todos estos se han juntado, vinieron a la madre. Jeremías capítulo 3, versículo 17, también dice, todas las naciones vendrán a Jerusalén. ¿A quién vendrán todos los que han de ser salvos? Vendrán a la madre Jerusalén. Por otro lado, los que no lo hagan serán puestos bajo el poder de Satanás según la revelación del apóstol Juan, escrita en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Veamos Isaías capítulo 60, versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. De esta manera, la Biblia y los profetas ya han anunciado que todas las naciones y pueblos vendrán a Jerusalén. Pasemos al versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? La época en que vivió el profeta Isaías fue aproximadamente el año 700 a.C., es decir, hace unos 2700 años. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ellos son los hijos celestiales que en esta época se reúnen de todas partes del mundo en los brazos de la Madre Celestial, Jerusalén. Pasemos al versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué le sucederá? Perecerá. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando dos fuerzas opuestas, la mujer y su descendencia, y el dragón y los que lo siguen, se enfrenten en el mundo espiritual, ¿qué sucederá con los que no vengan a los brazos de la Madre Celestial Jerusalén? Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué le sucederá? Perecerá, y del todo será asolado. Esto es lo que enunciaron la Biblia y los profetas. Pasemos al versículo 14. Veamos el versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión, del Santo de Israel. Ahora pasemos al versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Entonces, cuando la mujer y el resto de su descendencia luchen contra el dragón y sus seguidores, el hecho de que alguien se coloque del lado de la Madre Celestial, quien es representada como la mujer, o del lado del dragón, puede considerarse el último criterio y el estándar definitivo para la salvación. Sin embargo, hoy en día, hay quienes no reciben ni aceptan a la Madre Celestial Jerusalén. Aunque hay muchas profecías escritas en la Biblia, hay muchos que no pueden recibir a Dios. A través de la misión de Elías, el Padre testificó que después de él vendría otro Salvador. En 1955, él dio un mensaje muy claro en el libro Apertura de los 7 truenos. Incluso,
nos dejó una importante lección. Eliseo siguió a Elías y yo sigo a la madre. Considerando esto, ¿de qué lado debemos estar en esta época? Está escrito que el dragón y los que lo siguen se plantaron a la orilla del mar para hacer guerra contra la mujer y el resto de su descendencia. En pocas palabras, si la mujer y su descendencia están a la derecha y el dragón y sus ángeles a la izquierda, ¿de qué lado debemos elegir estar? Apocalipsis capítulo 12 nos da la respuesta. Por tanto, el que tiene sed debe ir al lugar donde están el espíritu y la esposa. ¿Cuál es ese lugar? Es Sión. Esta es una escena profética que nos revela la verdad de que debemos regresar rápidamente a Sión y entrar allí. Como hemos estudiado hasta ahora, Dios ya había mostrado esto desde Génesis capítulo 3. Para que no perdamos la salvación del reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros en la época del Espíritu Santo, la Biblia, que nos sirve de brújula y guía espiritual, se centra en la Madre Celestial Jerusalén. La Biblia desea que todos busquen y encuentren a la Madre Celestial. Por eso, en Isaías capítulo 60, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer sin cubrir la luz de la gloria de Jerusalén? Debemos hacer resplandecer la luz. Vayamos al capítulo 62 de Isaías. Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca. ¿A quién restablecerá Dios? A Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Qué pidió Dios a los guardas sobre los muros de Jerusalén? ¿Qué deben hacer para difundir la gloria de Jerusalén al mundo entero? Deben predicar a todo el mundo. ¿Les dice Dios que mantengan la boca bien cerrada y permanezcan en silencio? Dios les dice que canten y prediquen la gloria de Jerusalén sin estar callados. Esta es la misión que debemos cumplir en esta época. Por supuesto, predicamos el día de reposo, la Pascua y el nuevo pacto. Sin embargo, si el mundo está dividido entre Dios y Satanás, ¿de qué lado debemos estar? Dios nos ha dado a sus hijos esta respuesta. ¿De qué lado debemos estar siempre? Debemos estar del lado de Dios. ¿Pero del lado de qué Dios debemos estar? Siempre debemos estar del lado de Dios Madre. El apóstol Juan se dio cuenta de esta verdad a través de la revelación y escribió en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que la mujer y el resto de su descendencia se opusieron al dragón que estaba a la orilla del mar. ¿No es así? En Génesis capítulo 3, Dios nos revela y nos hace entender la relación entre la mujer y su descendencia y la serpiente y su descendencia. Todos los hijos de Sión en todo el mundo, así como la gente de toda la tierra, deben escuchar todas las enseñanzas de Dios Madre, quien vino a esta tierra como la madre de todos los vivientes en la época del Espíritu Santo. El Padre Celestial también dijo, yo sigo a la Madre, y preparé el camino para guiarnos a la Madre Celestial. Todos sigamos ese camino para recibir una amplia y generosa bienvenida en el eterno reino de los cielos. Satanás siempre nos impide seguir las enseñanzas de nuestra Madre Celestial de diversas maneras. Su obra de obstrucción tendrá lugar. Sin embargo, siempre que esto suceda, ¿qué debemos hacer en tales circunstancias? Debemos reflexionar con claridad en la poderosa enseñanza del Padre, yo sigo a la Madre. Si somos hijos de Dios,
¿A quién volveremos con certeza? Todos volveremos a los brazos de la Madre Jerusalén celestial. Hace unos 2700 años, el profeta Isaías contempló esta escena y el apóstol Juan también la vio. Los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Dios ha revelado su voluntad a los profetas, a veces mediante revelaciones, otras veces mediante su voz directa y en ocasiones mediante inspiración. Debemos reconocer que Dios nos ha estado transmitiendo su voluntad por todos estos medios. Por lo tanto, estos son los registros de Dios, no los de los profetas. Los profetas transcribieron los registros de Dios en su nombre, ¿no es así? ¿Se cumplirá la voluntad de Dios en los últimos días? ¿O es algo que quizás se cumpla o quizás no? Las profecías deben cumplirse sin falta. Son cosas que tienen que suceder y deben cumplirse. Entonces siempre debemos preguntarnos ¿de qué lado debemos estar? Esforcémonos todos por convertirnos en los guardas sobre los muros de Jerusalén, fijando correctamente nuestra dirección espiritual y nuestra disposición interior, a fin de que podamos participar en la obra de la salvación dirigida por la Madre Celestial Jerusalén. Ayudemos al mundo y transmitamos las verdaderas enseñanzas y la luz del entendimiento a los que todavía no han comprendido, de modo que todas las personas puedan regresar a los brazos de la Madre Celestial, con la esperanza de encontrar rápidamente a todos los hijos celestiales perdidos en esta tierra, para que todos los miembros de nuestra familia celestial regresen al eterno hogar celestial con la Madre Celestial. Me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.